Hola, buenos días. Estamos con Rosario Caicedo, autora del libro Mil Pedazos que publicó Planeta hace apenas un mes y medio. Así que te doy la bienvenida a este espacio de las dos orillas y celebro que estés aquí en Bogotá y que vayas a ir a Cali y que estés con los lectores colombianos que te quieren y te siguen tanto por redes sociales. Así que bienvenida. Te agradezco muchísimo, Juan David, agradezco muchísimo el trabajo de editor que hiciste para el libro. Verdaderamente me sentí profundamente satisfecha. Bueno, el libro tiene varias texturas, diría yo, varias formas de acercarse a la literatura, al pensamiento, a lo escrito. Y yo quiero empezar por una que no te han preguntado tanto, que es la poesía. Tú eres una mujer que escribe poesía hace mucho tiempo, pero me gustaría saber cómo comenzó eso, cómo comenzó un poco tu acercamiento a la poesía, qué poetas te influyeron y de alguna manera estos poemas que incluimos, que ahora vamos a contar cómo los incluimos, cómo y cuándo empezaron a escribirse en tu vida. Bueno, yo pienso que para mí la poesía entró a mi vida muy temprano porque mi papá era muy amante de la poesía, él escribía poesía. Él publicó un librito, se lo publicamos nosotros a los 90 años, las tres hijas, de sus poemas, que él había estado escribiendo también desde muy joven. Así que yo pienso que fue mi papá el que me introdujo a la poesía, a la música de la poesía. Él se sabía muchos poemas y los recitaba. Entonces a mí me gustaba la música de esas palabras que rimaban, a él le gustaba la rima y por allí entré yo a la poesía. Y en tu caso como lectora, ¿qué cosas leíste que tú dijiste, bueno, aquí hay... Porque tu poesía es una poesía, digamos, libre, un verso bastante libre, un verso casi narrativo. Exacto. Que explora lo que estás viviendo. Claro. Desde el lenguaje y tratas claro. un poco de dejarlo ahí congelado. ¿Cómo es ese acercamiento y qué poetas o qué personas de alguna manera que escribían poesía te influyeron para acercarte de esa manera a lo que escribes en poesía? Bueno, yo evidentemente hubo todo un desarrollo, ¿no? de mi poesía. Yo empecé con la poesía a escribir tal vez a los 12 años, 13 años, escribiendo en rima y después empecé a descubrir lo que era la poesía que no rimaba, el verso libre. Y fui desarrollando un deseo de plasmar en la poesía mis sentimientos en una forma mucho más libre. Me encantó Gabriela Mistral. Cuando la empecé a leer me fascinó Sor Juana Inés de la Cruz y después ya como una mujer adulta me metí mucho en la poesía de Alejandra Pizarnik, la poesía de María Mercedes Carranza, que la leí y me encantó, y era una poesía tan supremamente libre, ¿no? Eso me encantó de ese tipo de poesía. Y que es un libro, digamos, biográfico, de memoria, en todo caso, literaria, ¿podrías de alguna manera encontrar el momento en tu vida en que escribiste el primer poema, en que dijiste, oiga, yo quiero escribir? Tú eres hermana de Andrés Caicedo, tenías un hermano escritor, un hermano además, que no sé si antes o después del momento en que tú empiezas a escribir poesía, pues se había suicidado, había dejado una marca ya literaria en este país desde el año 77. ¿Puedes ubicar ese momento donde tú dices, yo voy a empezar a escribir poesía? Sí, yo empecé a escribir poesía y se la empecé a mostrar a Andrés cuando estábamos adolescentes, tal vez 15, 16 años. La poesía que yo estaba escribiendo en esa época era de rima. Y yo lo he dicho y lo he contado tal vez, que él me dijo, Rosarito, allá hay potencial, pero tienes que dejar de rimar. Empieza a escribir sin rima. Y yo le seguí ese consejo verdaderamente. Y yo recuerdo que cuando me iba a graduar de bachillerato en el Liceo Benalcázar en 1967, pasé al comité editorial del anuario del colegio el primer poema que tal vez quería que se publicara, y a la profesora, que era la editora del anuario, me dijo que le había gustado el poema, pero que no le parecía que fuera indicado.
Entonces, ¿te acuerdas sobre qué era ese poema? Ese poema está aquí, Sí. en el libro. Era sobre una fiesta, una pequeña vespertina bailable en un club de Cali y lo que yo sentí sobre esa vespertina bailable. Pues quienes nos están viendo, yo los invito a leer este libro que se llama Mil Pedazos, porque además, evidentemente, de tener estos elementos poéticos que señalamos, es un viaje a la vida de una mujer. Yo creo que el mundo está entendiendo que ha sido empobrecido, ha sido muy pobre en todo caso, sin las miradas de las mujeres en cuanto a lo literario se refiere, y creo que la de Rosario es una manera de acercarnos también al corazón de una época. Este es un libro que empieza en tu infancia, y me gustaría que hablaras un poco de qué significó para ti acercarte a través de la escritura a esa Cali de los años 50. Yo pienso que fue un proceso muy fascinante y muy doloroso al mismo tiempo, como puede ser para mí mucho tipo de el proceso de la escritura en general. Uno tiene que sentir, yo pienso, cuando uno está escribiendo, un dolor hacia lo que uno está escribiendo y al mismo tiempo el deseo de que ese dolor se convierta en algo que libere en cierta forma todos esos sentimientos y que los comparta uno con el lector, con la lectora. Entonces, para mí fue volver a esa Cali de los años 50, fue como volver a una máquina del tiempo que verdaderamente es fascinante ver cómo ha cambiado y cómo no ha cambiado. Eso lo decía Tom Spanbauer, de Aconsejado, un escritor norteamericano, decía: para escribir tienes que acercarte a lo que más te duele y escribir desde ahí. Y este es un libro que revela, por supuesto, dolores. En el caso, digamos, de esta primera etapa de la Cali de los años 50, hay un dolor de tu madre muy grande con una pérdida de dos niños, hombres, que anteceden, uno que antecede y otro que precede a Andrés. ¿Puedes hablar un poco de esa presencia de esos niños en tu escritura, en tu vida, en tu inconsciente y por supuesto en el de tu hermano más cercano, en este caso Andrés Caicedo? Mira, yo pienso que para mí, y lo estoy, cada persona en una familia tiene una percepción distinta. Por eso las familias son tan fascinantes. Yo siempre digo, si somos 4 hermanos, habrá 4 padres y 4 madres, y los hermanos se multiplican basadas en esas percepciones. Para mí, el haber vivido con los muertos, con esos niños muertos, porque fue una vida que yo tuve a esos niños muertos muy cerca de mi propia vida, me crearon la vida que yo tuve y la personalidad que yo tengo. Y evidentemente fue algo profundamente intenso. El sentir el dolor de una madre que ha perdido 2 hijos, hombres, eso lo tengo que hacer muy enfático, en una sociedad tan profundamente machista como, yo no diría que sea solamente la sociedad colombiana, sino el mundo entero. Para mi mamá perder esos 2 hijos hombres fue algo muy horrible, y tiene otro hijo hombre que está creciendo, pero que ella se está dando cuenta que ese hijo hombre también puede desaparecer. Entonces, ese concepto como del peligro, de la muerte, estuvo siempre presente en mi vida. La presencia inequívoca de estos 2 hermanos, que uno muere muy temprano, casi al nacer, y el otro unos años después, es una presencia inequívoca en tu inconsciente y en la obra, Andrés, y tú reflexionas en Mil Pedazos sobre esas presencias. Pero ¿cómo la ves reflejada en la obra de Andrés? Que pues tú tuviste el privilegio no solo de conocer antes que todo el mundo, sino casi que de vivir, porque ustedes eran 2 adolescentes en la Cali de los años 60 y hasta el año 72 en que tú te vas a Estados Unidos. ¿Puedes hablar un poco de cómo esos fantasmas de esa casa y de esa infancia se reflejan tanto en la obra de tu hermano, Noches sin Fortuna es bastante evidente, como en la tuya? Yo pienso que para Andrés la presencia psicológica, emocional de esos 2 hermanos muertos fue central en su
deseo de transcribir lo que se llama el terror, pues toda la literatura gótica. Él se empezó a fascinar con la literatura gótica y con el terror, pero él nunca nombró, por ejemplo, no le gustaba nombrar a sus hermanos muertos. Yo nunca recuerdo que hubiera usado la palabra Pachito. Mi hermano, que se murió de 2 años y medio, se llamaba Francisco José, nosotros le decíamos Pachito. El que nosotros nunca conocimos, que se llamaba Juan Carlos, Andrés nunca los mencionó, nunca, pero están siempre en su obra. Esas dos presencias mortuorias están en su obra todo el tiempo. Están en el mar, en las obras de teatro, están en los guiones, en el guión Las sombras sobre Innsmouth, creo que se llama así, aparece una descripción muy similar a un bebé anormal, a un bebé que nace anormal. Y Pachito tenía hidrocefalia, nació con lo que se llamaba, hidrocefalia, un problema en la columna. Y cuando yo leo esos guiones, que yo los traduje pésimamente cuando él se los llevó a tratarlo de vender en Los Ángeles, yo me acuerdo, yo digo, este es Pachito. Y yo recuerdo haberle dicho, Andrés, este es Pachito, esto que tú estás escribiendo. Y siguió escribiendo. Hay un punto de inflexión en el libro, en 1000 pedazos, y es evidentemente el suicidio de Andrés. Claro. Que cambia la vida, es el acontecimiento quizás de la vida de todos ustedes, de una familia. Claro. Si la historia está hecha de acontecimientos, creo que este define un rumbo muy distinto para todos. Y ese momento también va a hacer que tú explores algo que cuentas muy bellamente en el libro. Es una anécdota que quiero que repitas para quien nos está viendo. Es que tú empiezas a ir a la biblioteca a buscar libros y lecturas, y me gustaría que le contaras a quienes nos están viendo esa anécdota, porque creo que refleja muy bien el espíritu del libro. Y también refleja mucho el espíritu el espíritu del libro y el espíritu de lo que para mí han representado los libros. Yo siempre que me he enfrentado a los problemas que uno enfrenta en la vida, siempre busco un libro como para tratar de entenderlo mejor. Y yo era muy joven cuando Andrés se mató, tenía 27 años, me regresé a Colombia, Andrés ya estaba enterrado. Volví después de 2 meses de estar aquí con mis papás, de ver esa destrucción emocional de mi mamá. Especialmente me regresé a los Estados Unidos, donde vivía en una ciudad universitaria donde está una universidad muy famosa que se llama Yale, con una hermosa biblioteca. Y con mi hijita chiquita de 1 año, yo me iba todos los días. Cuando regresé en mayo, todos los días me iba a la biblioteca. Era la época en que uno buscaba en los casilleros títulos de libros. Y yo lo que quería era entender el suicidio, entender qué había pasado. Y empecé a leer apasionadamente y tal vez con una obsesión sobre suicidio. Era una época en la que había bibliotecarias, que uno iba al escritorio de referencia a preguntar por más libros. Yo siempre iba con mi chiquita en la parte de atrás, en un cargador, exacto. Y sacaba libros y leía. Unas veces leía allí, me los llevaba para la casa y siempre le preguntaba a esta bibliotecaria si había más libros sobre suicidio. Nunca se me ocurrió pensar, esto es lo que hace la juventud y lo que hace tal vez el mismo trauma, de imaginarme que evidentemente esta señora bibliotecaria estaba profundamente preocupada por una mujer joven que se veía muy, muy joven, con una niña, una bebé, buscando libros sobre suicidio. Y un día, tal vez 2 meses después de yo tener este proceso, ella me dice que quiere hablar conmigo. Yo le pregunto si hay más libros
y me lleva a la oficina privada de ella y yo me encuentro con un señor vestido de blanco, un médico a quien yo conocía, psiquiatra. Ella lo había llamado evidentemente para decirle que aquí había una persona que estaba sacando todos los libros sobre suicidio y que ella estaba supremamente preocupada. Yo recuerdo sentir un profundo miedo porque mi esposo en esa época era psiquiatra y a la persona que llamaron era profesor de él. Entonces yo inmediatamente lo reconocí, él no me reconoció y yo me empecé a pensar, Dios mío, esto se va a saber, él debe pensar que yo estoy loca, que yo me quiero suicidar, nunca se me ocurrió eso. Entonces yo le dije, por favor, yo sé quién es usted, yo di mi nombre, di el nombre de mi ex esposo, de mi esposo, y él me dijo, no se preocupe que esto, usted y yo estamos hablando de médico a paciente, y le pidió a la señora bibliotecaria que se saliera y yo le empecé a contar la historia de por qué yo estaba leyendo libros sobre suicidio. Él me escuchó con una gran empatía y evidentemente era un buen profesional y se dio cuenta que yo, pues lo que estaba haciendo era una evaluación, se dio cuenta que yo no estaba con deseos de suicidarme y me dijo, yo lo cuento con mayor detalle, pero él me dijo, mire, no me dijo ni siquiera señora, yo estaba tan jovencita, me dijo, mire, usted se ve que es muy curiosa, usted se ve que le gustan los libros o algo así, deje de tratar de encontrar la razón de algo que usted nunca va a poder encontrar en su vida. Esto ha sido mi profesión, yo soy psiquiatra, me ha tocado encontrarme con muchos suicidas, con muchas cosas que serán siempre un misterio. Y me anotó las famosas palabras de Camus sobre el suicidio, que verdaderamente muestran que esa es la pregunta de la humanidad. Y el arte te ha permitido y te ha protegido en la vida, como mujer, como extranjera en otro lugar, como alguien que se ha ocupado de otros como trabajadora social. Sí, porque esa es mi profesión, trabajadora social. Así me he ganado la vida y he tenido la gran fortuna de poder oír historias y poder encontrar la complejidad de los cuentos que todos tenemos en nosotros mismos. Para mí el arte, los libros especialmente, los libros, el cine son como el alimento que me ha permitido sobrevivir, porque yo pienso que uno sobrevive la vida. Yo no estoy aquí hablando de que yo tuve la vida más trágica del mundo, pero todas las personas vivientes tenemos problemas. Y yo he tenido problemas difíciles, muy difíciles, y siempre he encontrado en el arte como esa fuerza que me ayuda a continuar. Eso es muy bello, tan bello como el libro que yo les recomiendo de verdad que busquen, evidentemente no con el prurito de un editor comercial, sino como alguien que cree que la literatura y las palabras crean el universo. Cada vez que uno lee un libro asiste a la creación de un universo gracias al lenguaje. Y para despedirnos yo te voy a pedir que leas un poema, algún poema que quieras elegir de tu libro, porque creo que la cifra de este libro, para quienes lo lean, así que es un libro dividido en etapas vitales, en varios lenguajes, como decía, un lenguaje poético, un lenguaje más narrativo y un lenguaje epistolar, porque también hay unas cartas. Todos esos 1000 pedazos conforman una especie de mirada caleidoscopia a la vida, pero también hacen algo que me parece fundamental, y es que restituyen de alguna manera también cosas, afectos, memorias. Decía Susan Sontag una cosa muy bella, y es que la única
manera que tenemos de comprender y de acercarnos a la muerte, así sea de una manera muy dolorosa, es la memoria. Y yo escogí un poema, aquí lo estaba viendo, no estaba pensando que iba a leer el poema. Gracias Juan David por darle esa importancia a la poesía. He escogido un poema que es de 1986, del siglo pasado, pero que tiene mucho que ver con el escribir y el no tener tiempo para escribir. Sin tiempo para nada. Yo escribo muy temprano en la mañana en un cuarto pequeño, rodeada de libros y de postales que me muestran las caras de mujeres cuyas voces murieron hace décadas. Virginia está en la esquina más apartada exhibiendo su hermoso perfil. Cerca de ella he colocado a Vita. Desde donde estoy, mis ojos miopes unen sus dos caras. Esa Silvia Plath a la que pongo en el centro de esta pared. Ella me mira con unos ojos en blanco y negro y yo me pregunto cuál sería su color. ¿Miraría ella el mundo a través de un verde o un azul o un castaño oscuro? Ojos tristes los de la mujer que escribió I am, I am, I am. Yo soy, yo soy, yo soy. Ojos que no se cerraron cuando los médicos incendiaron su cerebro. Ojos que gritaron, ojos que denunciaron, ojos que vieron todo, ojos que escribieron, ojos que se mataron, sus ojos. Yo escribo a la carrera en medio de esta oscuridad y recuerdo a la poeta muerta, recuerdo sus palabras, su desesperación, su canto. Yo escribo después de mirar por la ventana y ver a esta interminable nieve caer y caer. Cómo extraño el verde de la vida. Escribo rápido, rápido antes de que las voces de los niños se aparezcan, antes del desayuno, de las preguntas, antes de todo. 2 horas han pasado. Yo llamo a mi carro mi escritorio en movimiento. Manejando hacia el sitio que es dueño de mis días, yo escribo mientras el semáforo está en rojo. Desde mi ventana veo a una madre con 3 niños caminando en medio de la nieve. 4 figuras blancas, fantasmas de mis días y mis noches. Escribo rápido, demasiado rápido, antes de que el color verde aparezca, el color que detendrá mis palabras. Mañana en la mañana, Silvia Plath me mirará de nuevo antes de que lleguen a mí las voces de mis hijos. Yo escribo rápido, demasiado rápido, sosteniendo el timón con mi mano derecha, rogando para que el semáforo permanezca en rojo para siempre. Realmente es un libro muy potente y gracias, Rosario, por haberlo escrito y por haber dejado que nosotros lo publiquemos. Y muchísimas gracias a ti por editarlo. Muchísimas gracias.